¿Qué es Core Data? Habrás oído pues, varias respuestas a esta pregunta, ¿vale? Si estás familiarizado con el entorno de desarrollo para iOS, probablemente hayas oído la palabra Core Data o Core Data y hayas oído, pues, es una base de datos, es SQLite, es almacenamiento de información. Bueno, vamos a aclarar un par de conceptos porque Core Data, por ejemplo, no es una base de datos ni es SQLite, sino que la respuesta técnica es que Core Data es un Object Graph Management and Persistence Framework, ¿vale? Si cogemos la documentación leemos estas palabras. ¿Qué significa? Pues es un framework, ¿no? Es un SDK, es una librería de persistencia y gestión de objetos de forma persistente, ¿no? de almacenamiento persistente. Se utiliza tanto para OS X, para Mac, como para iOS, ¿vale? Es común para ambas. Esto significa que Core Data puede almacenar y recuperar información, pero a diferencia de los lenguajes SQL como tales, no es una base de datos relacional, ¿vale? No es como MySQL o no es como SQLite, ¿vale? No es una base de datos relacional. A pesar de ello, se puede utilizar SQLite como un tipo de almacenamiento por detrás, ¿no? O sea, podríamos decir que Core Data utiliza, de hecho, SQLite, ¿vale? A pesar de eso, no pensemos en Core Data en términos de tablas, de filas, de claves primarias y este tipo de información. Imaginaos, por ejemplo, que estamos creando una app, como por ejemplo esta que os he puesto aquí. No sé si podéis ver muy bien las flechas, ¿vale? Si no, lo que haré, os quitaré esto de aquí, así, mucho mejor. ¿Vale? He elegido un mal color para las flechas. Entonces, lo que os decía, ¿no? Imaginaos una aplicación como esta que tengo aquí en pantalla, ¿vale? Tenemos una aplicación para gestionar hábitos culinarios, hábitos de comida, donde nos gusta ir a comer, ¿vale? Entonces podríamos tener varios tipos de objetos. Podríamos tener la entidad restaurante o el objeto tipo restaurante con unas propiedades concretas, por ejemplo, el nombre del restaurante, la dirección, el número de teléfono por si queremos llamar y reservar mesa, ¿vale? Y en este sentido podríamos tener categorías, por ejemplo, para separar restaurantes japoneses, como tengo aquí a la izquierda, de restaurantes a la derecha de arroces. Y asimismo podríamos tener una serie de visitas, ¿no? Podríamos ir visitando los restaurantes y saber cuándo visitamos cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí el sushi número 1 lo estaríamos visitando el 4 de abril, el 19 de mayo o el 5 de julio, ¿vale? Entonces, bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Podríamos tener información que necesitáramos gestionar y almacenar. La palabra Object Graph Management, ¿no? Gestión o tratamiento del grafo de objetos, significa que Core Data trabaja con objetos que tú definas, ¿vale? Que nosotros mismos definamos, como por ejemplo los que vemos aquí, el objeto tipo restaurante o con los campos categoría, con los campos fecha de visita, etc. Por ejemplo, en este caso, cada restaurante que tenemos aquí en las cajitas de color lila podría tener una propiedad apuntando directamente a el objeto categoría. Entonces, el restaurante sushi podría tener una propiedad apuntando a la flecha, a la entidad categoría, ¿vale? Entonces, estaría bien tener una tabla o un objeto tipo categoría por algún lado, un objeto tipo restaurante y podemos ver cómo se establecen una serie de relaciones, ¿no? Cada restaurante se le asigna una categoría y una categoría puede tener múltiples restaurantes. Asimismo, el restaurante tendría que tener una lista, no bastaría que fuera un campo, tendría que ser una lista completa de fechas de visita para poder almacenar pues, qué días fuimos a cada uno de estos restaurantes. Como Cocoa en general es un framework orientado a objetos, probablemente ya estemos almacenando en alguno de nuestros programas objetos de algún modo. Entonces, simplemente Core Data lo que hace es transformar o traquear, mejor dicho, a persistir estos objetos y las relaciones entre ellos de uno a otro. Entonces, simplemente lo que podemos imaginar es que Core Data expande el grafo que incluye qué es lo que el usuario ha introducido y qué relación se establece entre cada uno de esos elementos, ¿vale? Por otro lado, la palabra mágica que he mencionado antes era la de persistencia, ¿no? Persistencia significa que la información perdura, se almacena, se guarda de una sesión a otra. Cada vez que abrimos el dispositivo, pues la información no ha desaparecido, sigue estando
ahí presente. Esto es lo que significa la palabra persistencia. Ya la podemos persistir o guardar directamente en la memoria flash del dispositivo iOS o del Mac, en la nube, en iCloud, ¿vale? Cualquier lugar, pero la palabra mágica es guardar. La información tiene que guardarse, tiene que persistir y evidentemente si la persistimos, si la guardamos, hay que poder recuperarla de algún modo. Por tanto, Core Data nos va a ayudar a almacenar y recuperar objetos. Si, por ejemplo, si nuestros usuarios comen mucho, ¿no? A lo mejor, pues, bueno, aquí hay pocas cajitas verdes, hay pocas visitas a restaurantes, pero claro, a lo mejor tenemos miles de restaurantes y cada restaurante pues tiene cientos de miles de visitas y claro, hay que empezar a almacenar todo ese tipo de información. Por supuesto, Core Data es suficientemente inteligente a la hora de cargar objetos, de cachearlos, de optimizar tanto el almacenamiento, la memoria y la velocidad de acceso a los datos. Tú imagina que tienes una base de datos ahí, yo qué sé, con 10.000 restaurantes, si Core Data no fuera lo suficientemente potente, pues ya puedes tener 10.000 restaurantes que si tardan un minuto en cargarse, la aplicación sería una basura. En este sentido, no habrá que preocuparse. Core Data es capaz de hacer estas cosas. Asimismo, tiene otras funcionalidades, además de ser muy fácil el almacenar y el recuperar, el hacer, me oiréis decir la palabra fetching, de resultados, ¿no? El recuperar los resultados. Se puede filtrar a través de predicados, se puede ordenar la información, incluso sincronizar la base de datos local del dispositivo con la externa o remota en iCloud. Por tanto, tú puedes haber empezado a crear una base de datos de restaurantes en tu iPhone, pero recuperarla y seguir en el iPad o incluso añadir un restaurante desde el Apple Watch, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, en este sentido, pues es bastante útil Core Data. Entonces, el objetivo de este curso es aprender todas estas funcionalidades, ver los entresijos de Core Data y poder seguir creando unas aplicaciones fantásticas haciendo uso de bases de datos. Ahora ya entenderéis que Core Data no es una base de datos, pero bueno, entenderemos la analogía para vuestras apps en iOS.